Hola amigos, buenos días. Pedro Sánchez asistió a una comparecencia de no sé qué de la memoria democrática, una cosa que aquí en España ya tendríamos que tener superados y no tener que hablar más de este tema de la guerra civil, que fue la más terrible de las guerras, porque era una lucha del mismo pueblo contra el mismo pueblo, de españoles contra españoles. Bueno, pues que Pedro Sánchez para el próximo año 2025 ha anunciado que va a haber pues unos 100 actos patrocinados por el gobierno para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, como si esto fuera algo de motivo de celebración. Y lo que busca, pues, creo yo, es abrir viejas heridas. Los protagonistas de la Guerra Civil Española, su inmensa mayoría ya están muertos. Y los más ancianos de la actualidad quizás recuerdan algo de la etapa del franquismo. Y creo que estos pueden opinar con conocimiento de causa sobre cómo se vivía durante el franquismo, porque Pedro Sánchez lo está pintando como una terrible dictadura, como una etapa de represión, como una etapa tenebrosa de retraso. Y pues está adoctrinando a las nuevas generaciones de españoles, los está adoctrinando en el sentido de que vean a Franco como el peor gobernante que tuvo España, cuando en realidad no fue así. Y creo que debíamos tener superada la guerra civil, volver a la concordia, aunque esta palabra también la había adornado mucho, pero la concordia es ya cuando hay un perdón, ya un olvido total que se hace realidad. Me resulta un poco complicado hablar de este tema, pero me esforzaré un poco. Cuando Franco murió, yo debía tener 12 o 13 años y me acuerdo de la etapa del franquismo. Pedro Sánchez es 10 años más joven que yo. Y cuando Franco murió, pues creo que Pedro Sánchez debía tener 1 o 2 años. O sea que él no vivió directamente la época del franquismo, porque los últimos años de la época del franquismo fueron unos años muy buenos. El lema de estos actos de Pedro Sánchez es España en libertad, como si la libertad fuera algo de ahora. Yo me atrevería a decir de manera comparativa que con Franco había muchas más libertades que en la actualidad. Yo esto lo recuerdo. Fijaos una cosa, había más libertades con Franco que no ahora con la democracia. Ahí se puede ver desde muchas perspectivas. No, España no estaba endeudada. España casi no habían impuestos. El vehículo, el coche, pues en la ciudad no tenías la obligación de pues ponerte el cinturón. No habían estas penalizaciones de que te quiten los puntos. No habían cámaras para robarte a multas. Que ahora los políticos están robando a todo el mundo a multas utilizando cámaras, por ejemplo. No existía la inmigración ilegal, no existía. Y ahora hay por millones. Y además los tenemos que ir manteniendo. La delincuencia. En la época de Franco, en las cárceles españolas, no había ni siquiera, no llegaba ni a los 8.000 presos. Y en la actualidad hay más de 100.000 presos. O sea que hay más de 10 veces más presos. Y aparte de la delincuencia que hay en las calles, pues yo diría que mucho más de 10 veces. O sea que en la España de Franco había orden, había tranquilidad, había seguridad. Y ahora esto en las cárceles, en las calles de España no las hay. Funcionarios. En la época de Franco habían unos 700.000 funcionarios. Y en la actualidad hay 5 veces más funcionarios que los tenemos que mantener a todos. Los políticos, en la época de Franco, por ejemplo, casi todos los alcaldes no cobraban. Los concejales tampoco. Lo hacían como un servicio a la comunidad, lo de la gobernabilidad del municipio.
en alguna ciudad muy grande como Barcelona, como Madrid, quizás los alcaldes se cobraban. Y los políticos representantes a Cortes recibían una paga irrisoria, insignificante, equivalente a 60 euros, unas 10.000 pesetas, por ejemplo. Cuando ahora los diputados cada mes perciben varios miles de euros de nuestros impuestos, sin contar otras prebendas. Y estas restricciones, por ejemplo, de la Agenda 2030, te obligan a ir a un coche eléctrico, te van a obligar a comer, pues, insectos y carne sintética. No podrás salir de las ciudades. En fin, toda una serie de provisiones, no puedes ni entrar a las ciudades. Estas restricciones de libertades que van acompañadas por la Agenda 2030 no existían. Con Franco se había llegado a ser la octava, novena potencia económica mundial. O sea que España no es un país económicamente fuerte. ¿Y qué puesto tenemos en la actualidad? Yo creo que la tenemos entre el puesto número 15 y el número 20 a nivel mundial. O sea que nos hemos retrasado, o sea, nos han adelantado en primeros puestos por lo menos 10, 12 o 15 países. O sea que en conjunto con Franco se vivía mucho mejor, había mucho más libertades. Por ejemplo, ahora como el tema del turismo. No sé si habéis visto la película El turismo es un gran invento, que rodó pues Paco Martínez Soria, José Luis López Vázquez, Antonio Ozores, José Sacristán. El turismo es un gran invento. Pues la gente, el turismo se podía venir como turista y pues ser bien recibidos, ser bien tratados y llevaban divisas. Hoy en día, pues, ahora recientemente Pedro Sánchez ha puesto unas leyes que restringen más las libertades del turismo. Para ir a un hotel tienes que dar un mogollón de datos y muchos datos personales. Tu DNI, tu domicilio, las cuentas de tu banco, los de tu tarjeta, los que te acompañan y toda una serie de datos que va contra tu privacidad, que te los pueden robar cualquier hacker. Estos datos informáticos son datos sensibles. Pues a esto obligan, o sea que en lo que respecta al turismo hay menos libertades. Lo de los pisos turísticos, hay propietarios que quieren dejar su inmueble para alquilar a los turistas, porque es un alquiler temporal y no hay peligro de las ocupaciones. Que no olvidemos también que con Franco no había ocupaciones. Si se dieran casos de ocupaciones, venía la Guardia Civil o venía la policía y te sacaba enseguida, te metía a la cárcel. La delincuencia es algo de ahora, de la época del sanchismo. O sea que el sanchismo no es una España en libertad. El franquismo era una España que había mucha más libertad. Bueno, es cierto que durante la época del franquismo el divorcio estaba prohibido. Pero hoy día el divorcio está consentido, pero con este feminismo que incluso quiere prohibir la prostitución, ya me diréis qué libertades hay aquí en España. O sea que en realidad hay menos libertades que nunca. Y en comparación con Franco había mucha más libertad, pese a que era un dictador. Pero era un dictador bueno. Pero bueno, voy a explicar un poco, porque se está hablando de la memoria histórica o la memoria democrática, en la que se quiere hacer ver que la verdad es la que dice pues Pedro Sánchez o la izquierda, y la otra verdad, una verdad que debería ser imparcial, la anulan, la tapan, la falsean. Por tanto, es importante que la historia se deje en manos de los historiadores y con plena libertad pues expliquen cómo ha sido realmente la historia esta de la guerra civil. Porque, fijaos una cosa, José María Gironella, un escritor gerundense que durante el franquismo escribió pues una novela que puso como escenario la guerra civil, las vivencias de una familia que residía en la provincia de Gerona. Estos libros son Los cipreses creen en Dios, 1.000.000 de muertos, ha estallado la paz, y lo que escribe y describe pues no parece que sea algo que sea censura.
Y por ejemplo, hay unos historiadores como Pío Moa, que había sido miembro del FRAP, una organización terrorista de izquierda o extrema izquierda, que este historiador, que había sido muy de izquierdas, elogia la figura de Francisco Franco, ve a Francisco Franco como un gobernante, pues, benefactor para España. Y bueno, hay variedad de historiadores. Tenemos a Ricardo de la Cierva, que escribió una biografía de Franco. Tenemos a Pío Moa, que también ha escrito mucho sobre la guerra civil. Y no sé, tenemos a Tuñón de Lara. Tenemos a variedad de escritores y hay que dejar que escriban la historia, pues, libremente y a su manera. Y no falsear la historia. Pero bueno, yo creo que en las escuelas nos enseña mucho el tema de la guerra civil o el tema de la Segunda República. Y que es más un adoctrinamiento. Pero hay que saber las cosas de la historia con imparcialidad. Se ha hablado mucho de las dos Españas. El mito de las dos Españas enfrentadas, sigue estando vigente y Pedro Sánchez lo que busca es reavivarlo, para que siga esta tensión, este enfrentamiento de españoles contra españoles, porque todas las familias españolas tienen algún recuerdo de algo de la guerra civil, un recuerdo que no debía de ser bueno. Todos saben de alguna vivencia de la guerra civil, de algún tío, de algún abuelo, de algún primo, de algún amigo, y bueno, pues los hay, como los había de todos los colores, pues existen estos rencores, estos odios de los unos contra los otros, pero nos está explicando bien la historia aquí en España. Esto debería de ser superado, la historia dejarla en manos de los historiadores, enseñarlas bien en la escuela, y de manera imparcial, sin poner a favor o en contra, sino explicando las cosas como están. Pero lo que está buscando Pedro Sánchez es tener tema durante todo el año 2025, promocionando estos 100 actos de celebración de la muerte de Francisco Franco. Y es una cortina de humo. Si fuera un emperador romano, pues daría 100 días de juegos circenses, de luchas de gladiadores o de entradas al teatro para tener a la plebe distraída. Pues en el caso actual, Pedro Sánchez está haciendo, creo yo, algo parecido a lo que hacían los antiguos emperadores romanos para tener distraída a la plebe, al pueblo. Pues porque le acechan muchos casos de corrupción que salpican su entorno familiar y demás de medio gobierno, que tiene gobierno corrupto Pedro Sánchez. Le persigue la mala gestión. Tiene el país completamente endeudado. Ha sacado muy malas leyes. Oculta el tema de la invasión inmigrante. Está aplicando a escondidas, paso a paso, la Agenda 2030, que nos está afectando mucho a los españoles. Por ejemplo, ahora recientemente, y esto también tiene que ver la Agenda 2030, a los pescadores ya no les van a consentir ir a faenar. Están cargando la pesca, se están cargando la agricultura, se han cargado la industria y ahora se están cargando también el turismo con tantas exigencias, pues, propias de un Estado totalitario, de un Estado comunista, que es lo que nos está llevando. Entonces, y aparte de esto, por ejemplo, pues todas estas concesiones a los separatistas, las políticas de estas de que van a subir cada vez más los impuestos, de que cada vez hay más pobreza, tapar la delincuencia, tapar la expropiación, hay toda una serie de muy mala gestión y de corruptelas de Pedro Sánchez, de las cuales, pues, pretende, pues, crear una cortina de humo, regando con muchos millones a los medios de comunicación y para tenerlos entretenidos 100 actos sobre la muerte de Francisco Franco durante todo el próximo año 2025. Así pues salen a cada 3 o 4 días un acto que se esté hablando sobre el franquismo. Y esto va a dar mucho que hablar. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Hay una parte importante de la población española que son muy ignorantes y van a quedar exaltadas. Y otra parte, pues, que se va a quedar más motivada para conocer la verdad sobre la figura de Francisco Franco, lo que ocurrió en la Segunda República, lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, y esto, pues, va a hacer que
la gente tenga más conocimiento histórico de algo pues que se ha falseado mucho con el adoctrinamiento en las escuelas y también con la propaganda política. Pero bueno, os quiero hablar un poco de este tema porque no se debería de hablar. ¿Quiénes eran culpables de la Guerra Civil Española? ¿Quiénes hicieron más tropelías? ¿Quiénes pues maltrataron más a los ciudadanos? ¿Los de derechas o los de izquierdas? ¿Los republicanos o los nacionales, los franquistas? Bueno, quiero hablar un poquito sobre esto para que veáis qué culpas habían en ambos bandos y es algo que debería estar ya superado. No se trata de ser de derechas o de izquierdas. Yo creo que España, los españoles, tenemos que mirar hacia adelante y pensar solamente pues en trabajar, en tener más libertades y en prosperar. Estos los tres puntales básicos y ya nada más, ya no valen estas ideologías derechas e izquierdas, Agenda 2030, feminismo, toda una serie de tonterías que nos están llevando a un mayor enfrentamiento de españoles contra españoles. Se ha hablado de las dos Españas y Pedro Sánchez está pues tirando más gasolina al fuego para avivar los enfrentamientos de las dos Españas. ¿De qué viene esto de las dos Españas? Pues que en España políticamente han habido diversos bandos que han estado muy enfrentados. En el siglo XIX, por ejemplo, había los enfrentamientos entre los absolutistas monárquicos y los liberales más partidarios de una democracia burguesa. Como estuvieron, por ejemplo, las guerras carlistas, en las que, en principio, los liberales apoyaban, pues, a los... Bueno, esto ya fue un poquito más tarde, a los herederos de los Borbones, los liberales, porque habían enfrentamientos entre liberales y absolutistas, y entre los absolutistas había pues la facción borbónica y la facción carlista. Bueno, la carlista también era borbónica, es decir, que con la ley sálica de Felipe V, las mujeres españolas no podían acceder a tronos de España. Por tanto, Isabel II, la hija de Fernando VII, no podía ser reina de España. Tenía que ser otro descendiente del padre de Fernando VII, el rey Carlos IV. Y aquí salieron los carlistas, los monárquicos carlistas. Y hubiera pues enfrentamiento entre carlistas y los partidarios del rey Fernando absolutistas, pero también luego salieron los liberales que ya se pusieron más a favor de pues, Isabel II y la descendencia de Isabel II. Por tanto, aquí en España hubieron por lo menos 3 guerras carlistas, con todo lo que supone de tradicionalismo y todo esto. Entramos en el siglo XX. En el siglo XX se van configurando unas nuevas ideologías políticas. Yo dividiría las ideologías políticas de manera básica del siglo XX, las dividiría entre el liberalismo, que crea la democracia, el fascismo y el comunismo. Fascismo y comunismo eran dictaduras. La diferencia entre fascismo y comunismo es que el fascismo respeta la propiedad privada y el comunismo no. En el comunismo no existe la propiedad privada o solo existe propiedad para los comisarios políticos, para los privilegiados del partido que tienen el poder, por ejemplo, que tenían sus dacias o tenían sus coches, tenían sus privilegios, porque también estaba jerarquizado. O sea que habían por lo menos 3 ideologías políticas distintas, aunque también podrían, por ejemplo, otra ideología más residual que no se aplicó mucho fue el anarquismo. Bueno, pues aquí en España, las dos Españas que ya venían enfrentadas, se añadieron estas nuevas ideologías. O sea, habían la Iglesia, los católicos, contra los no católicos o los ateos. Habrían los monárquicos, habían los republicanos, habían los fascistas, los falangistas, habían los socialistas, habían los comunistas, habían los liberales, habían pues los separatistas y en fin, había diversidad de ideologías. Y bueno, unos se decantaban más por la república y otros más por la monarquía. Hubo unas elecciones municipales que aunque sacaron más mayoría los monárquicos, pero no una mayoría muy amplia, pues
el rey de España, Alfonso III, solo interpretó como que el pueblo no aceptaba la monarquía y se exilió. Entonces apareció la Segunda República. Con la Segunda República, pues, hubo este parlamentarismo de diversos partidos políticos, pues, que estaban enfrentados unos a otros. Los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista y el Partido Socialista, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, querían implantar en España una dictadura del proletariado al estilo de la Unión Soviética de Stalin. O sea, querían poner una dictadura. Y bueno, se sucedieron unas sucesivas elecciones en los que hubieron unos bienios en los que gobernaron las derechas, gobernaron las izquierdas, lo que habían metido los de un bando, cuando llegaba a poner los del otro bando, lo quitaban. Pero ahora llegamos ya a la víspera de la guerra civil. En febrero del año 1936 gana las elecciones el Frente Popular, aunque algunos dicen que hubo fraude, y es una victoria muy ajustada. Y bueno, desde cuando el Frente Popular se hace como poder, sucede una serie de huelgas, sucede una serie de asesinatos, hay mucha inestabilidad por todo el país y los gobiernos de la República son muy frágiles. Entonces, los militares ya están viendo que España es un desorden total, es un caos, y hay pues que arreglar el asunto. En las Cortes de julio de 1936, el líder de la oposición, José Calvo Sotelo, es asesinado. Y a partir de aquí, pues, empieza la rebelión de los militares. Se sublevan los militares para conseguir una España en orden y salvaguardar, por ejemplo, valores como el catolicismo, los valores conservadores y, pues, liberar a España de llevarla a esta dictadura totalitaria que era el comunismo o socialismo. Y estalló la guerra. Bueno, pues, en principio, el líder rebelde debía de ser, pues, el general Sanjurjo, que tuvo un accidente de avión. Entonces, la facción rebelde se quedó sin jefe, digamos, porque alguien tenía que mandar. Parece que el general Mola ya iba a ser, pues, de que iba a relevarle, pero el general Mola también tuvo un accidente de avión. El general Franco era el general más joven y era, pues, el más preparado, el más experimentado. Lo que no tenemos que olvidar que era el golpe de Estado de 1934 en Asturias, que quería implantar en España un régimen comunista, una dictadura comunista, fue sofocado por el general Francisco Franco. Y era uno de los mejores militares que tenía España. Y esto, pues, preocupaba al gobierno de la República y lo destinó a Canarias, el lugar más lejano de España. Pues bueno, estalla la guerra y Franco coge un avión, llega a Marruecos, donde en Marruecos está lo mejor del ejército español, porque ya unos años atrás habían habido estas guerras del Rif, las guerras de los españoles contra marroquíes insurgentes, y por lo tanto el ejército de África español era el ejército mejor experimentado, que se pone bajo los órdenes de Franco y después buscan la manera de hacer un puente aéreo, de llevar las tropas españolas de Marruecos a la parte de la España sublevada. Pues bien, son varios los militares de carrera que se sublevan y una parte importante de España, pues, queda atrapada dentro del área de influencia de los sublevados. Pasan los días, llega un momento que los sublevados entienden que se tiene que nombrar un mando único. Y hacen una junta en Burgos y ahí nombran a Franco como jefe supremo, digamos, del bando nacional, porque España se había dividido bando nacional y bando republicano. Y entonces, pues, se apresuran para, pues, derribar el gobierno de la República que estaba en Madrid, pero se van entreteniendo, pues, que en Toledo, pues, los sublevados quedan sitiados en el Alcázar de Toledo. Y Franco se desvía hacia Toledo para rescatar a los militares sublevados y refugiados dentro del Alcázar de Toledo, que cuando ya llega en Toledo el Alcázar ya era prácticamente
una ruina. Pero mientras tanto, en la zona republicana, pues, a donde no triunfó, pues el alzamiento nacional, porque lo llamaran el alzamiento nacional, a esto que los republicanos llaman un golpe de Estado. Pues bueno, empiezan a formarse los comités de milicianos, militantes de partidos políticos de izquierdas, sindicalistas de partidos políticos de izquierdas, obreros, generalmente obreros, campesinos, de los más pobres, los más oprimidos. Algunos forman unos comités de milicianos. Y en los primeros días de la guerra, en la zona republicana, se imponen los comités de milicianos. Que si bien el gobierno, pues para que no se hubiera más ejército levantado, pues licenció al ejército. Es decir, liberó a los soldados de su servicio militar. Pero esto fue pues un fatal error porque unas semanas o meses después tenía que volver otra vez a llamar las levas, a llamar a la gente al ejército. Y a esto me refiero al ejército republicano. Los primeros días, pues los comités, pues se dedicaban a perseguir a todas las personas que eran de derechas, porque los veían como sospechosos de apoyar el alzamiento nacional que lideraba ya Francisco Franco. Pues, ¿qué pasó? Pues se apropiaron de sus viviendas, muchos fueron asesinados, muchos fueron encarcelados y los que podían huían, se iban hacia la frontera para pasar al bando nacional. De las primeras víctimas que hubieran fueron los capellanes. En aquella época había muchísimos capellanes. La gente era muy de ir a misa. Entonces a los capellanes los asesinaban o los encarcelaban. Murieron miles de capellanes en la zona republicana por la acción de los comités de milicianos. Y bueno, pues como la cosa se iba descontrolando, el gobierno, por ejemplo, aquí estoy hablando de Cataluña porque yo estoy aquí en Cataluña. Por ejemplo, el gobierno de la Generalitat, pues ya empezó a quitar las armas porque los milicianos habían sacado las armas de los cuarteles militares y así se habían armado. Ya que habían aprovechado aquellos momentos para hacer venganzas personales. Por ejemplo, el que te quitó la novia, el que te maltrató, el que te humilló. Era una buena ocasión para vengarte, coger el fusil, la pistola y dispararle con la excusa de que había una revolución y que aquella persona pues era partidaria de partidos de derechas o era del clero, era un creyente católico o bien cualquier excusa que hiciera sospechar que era del otro bando, el bando del alzamiento nacional, el bando de los sublevados, y se los mataba y se los asesinaba. Pero bueno, esto ya era un descontrol, porque no solo era cosa de milicianos, socialistas, comunistas, republicanos de izquierda, sino también de los anarquistas, y aprovecharon estos momentos para hacer estas venganzas. Y bueno, pues la Generalitat, por ejemplo, y no sé si el gobierno también de España, pues sacaron una ley en la que, claro, los ayuntamientos se tenían que gobernar los municipios y los concejales de derechas se tenían que quitar. Entonces, por ejemplo, la Generalitat, que en aquel momento aquí en España estaba en manos de Lluís Companys, pues sacó una ley que se debían tener los concejales de los ayuntamientos proporcionado a una serie de partidos políticos con los que la Generalitat había llegado a un acuerdo de gobierno. Y para hacerlo de esta manera proporcional, pues no todos los municipios tenían los mismos votos con los mismos partidos políticos de representantes. Pero bueno, esto es lo que se fijó. Un tipo de ayuntamiento nombrando unos concejales y unos alcaldes, que esto, por supuesto, no era nada democrático. Porque, por ejemplo, te obligaban unos cuantos de Esquerra Republicana, unos cuantos del PSUC o del Partido Comunista, unos cuantos de los anarquistas, la CNT-FAI, unos cuantos de no sé qué partido republicano de izquierdas, e incluso de algún sindicato. Estos tenían que formar los concejales del ayuntamiento y estos tenían que gobernar los municipios, porque con el estallido de la guerra civil, la zona republicana ya empezaba a dar
unos signos de gobierno parecidos a un soviet comunista. Se expropiaron las industrias, las fábricas, incluso se expropió el campo, es decir, se le intervino. Los propietarios tuvieron que huir, o bien los propietarios a sus braceros, a sus majubés, que se llaman hacia estos campesinos que tenían que pagar un alquiler al propietario del campo para cultivarlo, pues dejar de pagar y hacerse cargo ellos de pues el cultivo y recogerlo para ellos. Las industrias fueron intervenidas y se tuvieron que hacer unas asambleas que, bueno, digamos que más o menos formaron unas cooperativas con los mismos trabajadores de las mismas industrias. Claro, las cooperativas pues de la fábrica de ropa, cooperativa de los albañiles, cooperativa de carpinteros, cooperativa pues de los oficios que habían en aquella época y tenían que ser pues gestionados en forma de asamblea. Y esto es algo que no funciona bien, porque luego también se toparon con el problema, no se ponían de acuerdo con el precio, no había suficiente moneda de billetes hasta tal punto que los ayuntamientos, incluso los gobiernos autónomos, la Generalitat, tuvieron que imprimir papel o moneda para facilitar el intercambio como una moneda que no valía. No llegaban las materias primas. Y bueno, los problemas se iban acumulando porque en la zona republicana, pues ya llegó un momento que la gente joven era llamada a filas para combatir, para, digamos, frenar el fascismo, para frenar las tropas de Franco. Y bueno, pues que a los que habían en los ayuntamientos, muchos por ejemplo, los tuvieran que llamar a filas y tenían que ser reemplazados por otra gente ahí para pues llevar la alcaldía o la concejalía. Muchos pues duraban poco en el cargo porque dimitían, porque estaban hastiados, porque había enfrentamientos entre los propios partidos políticos y no se ponían de acuerdo, porque surgían muchos problemas. Se acababan los alimentos, las industrias no funcionaban bien y cada vez venían más y más refugiados. Y claro, el tema de los refugiados también se tenían que hacer cargo los ayuntamientos. Por cada refugiado tenían que poner pues algún dinero. También los heridos de guerra. Las propiedades expropiadas, por ejemplo, los de la iglesia, muchas iglesias las convirtieron, por ejemplo, en un taller de cooperativas o un hospital militar o un albergue para los refugiados, por ejemplo. E incluso muchas viviendas las requisaban, intervenían incluso las viviendas de los particulares. Vale, pero esto es lo que fue pasando. Y como os dije antes, muchas personas, los que eran de derechas o los que eran curas, eran asesinadas o eran encarceladas. O sus familias pues los obligaban a pagar un canon, una tasa, pues para financiar pues todo este gasto que iba a venir derivada de la guerra, que iba a ser muy enorme. Por tanto, bueno, voy a ir un poco ya al gobierno de la República. Franco quería tomar Madrid y acabar la guerra, pero se tuvo que desviar hacia Toledo, para liberar Toledo. Y mientras tanto, el gobierno de la República, que iba cambiando de manos, porque en aquellos momentos pasó en manos de Francisco Largo Caballero, era el líder del Partido Socialista Obrero Español, el mismo partido de la actualidad de Pedro Sánchez, que quería imponer en España una dictadura soviética, comunista, igual como la de Rusia. Y dice, tenemos que sacar el oro del Banco de España, porque si llega Franco, se va a apropiar del oro. Y en España tenía la cuarta reserva mundial de oro. Imaginaos la enorme riqueza que había en España en oro. Entonces decide quitarla del Banco de España de Madrid antes de que las tome las tropas franquistas. Aunque la toma de Madrid, Franco no la tomaría hasta el final de la Guerra Civil. Guerra Civil que por cierto duró 3 años. Una parte, este oro expoliado del Banco de España por parte de Largo Caballero, teniendo en aquel momento como ministro de Hacienda, que es el que tenía que gestionar el traslado de este oro, que era Juan Negrín. Juan Negrín era un médico
uno de los médicos más avanzados de la época, que después de la dimisión de Largo Caballero, pues se hizo cargo de las riendas del gobierno republicano y que cayó pues bajo órbita del Partido Comunista. Pues tenía que seguir la guerra, porque consideraba a los franquistas rebeldes, que estaban fuera de la legalidad republicana, y porque preveía que si Franco ganaba, España se iba a convertir en una dictadura fascista, una dictadura como la Italia de Mussolini o una dictadura como la Alemania de Adolfo Hitler. Entonces, se trataba de luchar contra el fascismo y, claro, imponer ya una dictadura comunista, aunque los republicanos tuviera algo de democrático. En aquella época, más de la mitad de los países europeos eran dictaduras. De las pocas democracias que habían en Europa eran, por ejemplo, la Inglaterra, que después llevaría a Winston Churchill cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, o bien la Francia, que era una democracia muy debilitada. Bueno, pues Francisco Largo Caballero decide tomar el oro de Banco de España y lo desplaza a Moscú para pues poder pagarle a Stalin la ayuda rusa en material militar, aviones, tanques, comisarios políticos para adiestrar. Esto no podía salir gratis y se tenía pues que pagar. Y envió todo el oro de España hacia pues a Rusia, a Moscú, pero no lo envió todo. Una parte pequeña, que creo que no llegó ni a 10%, lo envió a Francia para que fueran pues custodiados por el Banco Central francés. Y también para pagarle a Francia alguna ayuda que también recibieron. Por ejemplo, del socialista Léon Blum, que era el que bueno, sería también pues primer ministro de Francia, que también le había ayudado en algunos aviones y algunas pocas cosas militares, pero esto también se tenía que pagar. Una cantidad que no llegaba ya a 10%. Bueno, pues así se financia la guerra de la Guerra Civil Española, porque la zona republicana había un desorden total, un caos total, porque la economía ahí no funcionaba. Había muchos comisarios, habían pues milicianos que formaban también comités y se iban, por ejemplo, a las casas de todo el mundo, por ejemplo, a las casas de payés, a los campesinos, y les requisaban pues lo que tenían, la producción de trigo, algunas gallinas, algunos cerdos, lo llevaban a las ciudades y lo repartían. Y bueno, pues se comía como se podía. Y las industrias estaban intervenidas. Las escuelas, pues, se enseñaba el adoctrinamiento, pues, propio de los de izquierdas. Y pues también en aquella época no se podía ir a misa, para que os hagáis alguna idea. Y a medida que iba avanzando la guerra, pues cada vez había menos alimentos, había más hambre. Y cada vez se estaba, pues, sacando adelante más levas de alistamientos, de más gente para ir al frente a combatir, porque cada vez había más y más bajas. Claro, cada vez los jóvenes al ejército y a hacer la guerra contra los franquistas. Había muchas bajas, venían muchos heridos y pues constantemente faltaban soldados a alistar a más gente. En principio eran los más jóvenes. Jóvenes de los de 20 años, luego ya de los 30, ya hacia los 40, hasta incluso llegar a los alistados de la Quinta del Biberón. La Quinta del Biberón eran pues ya unas reclutas muy jóvenes, de por unos 15 o 16 años, ya muy jóvenes. ¿Y qué ocurría? Fijaos, en la zona republicana todo el mundo que podía huía y se pasaba al bando nacional. Tener en cuenta que yo diría que entre un 10 y un 20% de los jóvenes del bando republicano se pasaron al bando nacional. Aquí en Cataluña lo pasaron bastante canutas, porque para poder huir pues tenían que usar pues caminos de montaña, que no fueran muy transitados, pagando a guías y conseguir llegar a la frontera, porque si sabían que habías desertado o sabían que eras de derechas y huías, pues ya venía el comité y te fusilaba y te mataba. O sea, que cometían estos asesinatos. Había mucha gente que desertaba.
o había mucha gente que huía y se escondía en los bosques. Y claro, los que no eran de ideas pues de izquierdas, que eran conocidos por sus actividades políticas o sencillamente por sus ideas, pues se tenían que esconder en casas de familiares y en casas de amigos. Y cuando se les descubría, los familiares también sufrían las represalias. Fueron cientos y miles las personas que huían y se escondían en los bosques, y los que podían atravesaban la frontera. O sea que incluso en la retaguardia había mucha represión, porque la represión no era solo en la zona nacional. Eran represiones de unas ideas contra las de los otros. Unas eran los vencedores y otros eran los perdedores. Y los perdedores, tanto de un bando como del otro, recibían pues las consecuencias. Encarcelamientos, se encarcelaron a miles de personas. Asesinatos, se asesinaron a miles de personas en los dos bandos, no lo olvidemos. Entonces, a medida que iba siguiendo la guerra, porque esta guerra duró 3 años, pues el territorio nacional se iba ensanchando cada vez más. En el territorio nacional había un cierto orden, porque mandaba Franco, una sola persona, mandaba Franco, y Franco se rodeaba de ministros muy competentes, de ministros muy preparados, que les encargaba la administración de un nuevo Estado nacional, y hacía pues funcionar la zona nacional. Ponía campo a trabajar, ponía industria a trabajar. En consecuencia, en la zona nacional había un cierto bienestar. En la zona republicana habían pues todos los medios económicos intervenidos. Habían pues cierto caos, cierto desorden, cierto miedo, cierto terror, y los políticos estaban bastante enfrentados unos contra otros. Republicanos, socialistas, sindicalistas, anarquistas, comunistas, de diversidad de ideologías, pues estaban enfrentados y gustaba mucho que se pusieran de acuerdo. Y entonces pues las cosas de la zona republicana cada vez iban empeorando más. La gente escondía los alimentos. La gente vivía con terror, y al tiempo que la guerra iba avanzando, porque duró 3 años, que fue toda la tortura, sufrían bombardeos, pues sufrían penurias de todo tipo, sufrían delaciones, sufrían encarcelamientos, pues cada vez había más heridos y más refugiados. Entonces, pueblos, yo por ejemplo, aquí en la provincia de Sonora, donde yo estoy viviendo, que era la retaguardia, que apenas recibieron algunos bombardeos, pero que la inmensa mayoría de los pueblos, pues la guerra apenas no había llegado. Llegaría en el último momento, cuando las tropas de Franco ya iban para liberar el resto de territorio gerundense que todavía estaba bajo órbita republicana. Pues, ¿qué ocurría? Estos refugiados, heridos, iban llenando los pueblos. Y, fijaos una cosa, en la inmensa mayoría de los pueblos, los refugiados y los heridos ya alcanzaban entre el 10 y el 20% de la población. Y entre este 10 y este 20% de la población, el resto de los pueblos tenían que hacerse cargo de ellos. Los tenían que alimentar, tenían que pagar una cantidad de dinero al ayuntamiento para el sostenimiento de los hospitales y también de los refugiados, porque los refugiados eran muchísimos. Eran pues sobre todo niños, mujeres, personas mayores, y pues se los tenían que alimentar también. Y claro, esto también creó unos ciertos conflictos de que no se dan mucho a conocer, porque habían vecinos que decían, pero si los refugiados están mejor alimentados que nosotros, que no tenemos ni de qué comer. Fijaos cómo estaban las cosas. Estaban francamente muy mal. Pues bueno, esto era la vida en la Segunda República. Y claro, cada vez menos soldados porque se estaban matando en el frente. Campos de concentración habían en la zona republicana y en la zona nacional para meter a los presos ahí. No olvidemos que el primer campo de concentración en España fue creado por Francisco Largo Caballero, que era líder del Partido Socialista, y esto habría que recordárselo a Pedro Sánchez. Pero bueno, al final la guerra la acaba ganando Francisco Franco. ¿Y qué ocurre? Claro, las represiones que habían sufrido los capellanes, las monjas, las gentes de derechas, los propietarios, que se lo habían expropiado todo, los industriales se lo habían expropiado todo, los que tenían vivienda, que se las habían requisado, y en fin,
todas estas cosas que tuvieron que cuestionar los políticos republicanos de todos los colores, anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, sindicalistas, etcétera, etcétera, pues todos estos que tuvieron que cuestionar todo esto, pues claro, en principio, y con los comités de milicianos y otros tipos de comités, habían pues reprimido mucho a los gentes de derechas y a los capellanes, los cuales a muchos habían asesinado, muchas monjas y muchos capellanes asesinados, muchas gentes de derechas encarceladas, mucha gente que tuviera algún tipo de relación con alguien de derechas, obligarlos a pagar una especie de impuesto revolucionario. Pues entonces, cuando ganaron los nacionales, pues ahora las represalias iban contra estas otras gentes que en principio ya habían pues represaliado a los curas, a los industriales, a los propietarios, a los católicos y a las gentes pues que no eran de ideas pues de los republicanos o de los comunistas o de los anarquistas. Entonces toca la represalia contra los del bando vencedor. Bueno, los primeros días fueron unos días terribles porque se tomaron la venganza, mataron a muchos pues gentes de izquierdas en venganza. Y esto duró más o menos unos 3 meses, ya cuando Franco ya tenía todo más controlado y tomó la medida de que no se pueden hacer estas barbaridades, que para cada cual se tiene que haber un juicio. Y los que hayan pues intervenido una cosa u otra tienen que pagarlo pues como una serie de penas, trabajos forzados, la prisión, lo que saliera. Pero bueno, Franco hacía todo lo que podía por, digamos, gobernar lo mejor que pudiera. Porque claro, los juicios políticos dependen de la naturaleza del delito o de la actividad política y las responsabilidades que tenías. Te tocaba un tiempo más grande o más pequeño de pena. Las peores penas, pues ya te salían a un máximo de 30 años. Ya habiendo cumplido 30 años de prisión, ya podías salir. Ya 30 años de prisión hoy día puede ser pues un tercio o poco más de lo que es toda una vida. O sea, había, con la dictadura de Franco, fijaos una cosa, que cuando Cataluña es liberada, lo que quería de parte republicana era por ahí la zona de Valencia, a una zona de Castilla-La Mancha, que todavía habían 500.000 de soldados republicanos movilizados. Y es lo que le quedaba a Franco para terminar la guerra. Había un coronel Segismundo Casado, que quiso hacer una revolución, rebelarse contra el propio gobierno republicano para llegar a un acuerdo con Franco. Pero Franco exigía rendición incondicional. Y bueno, pues lo que quedaban de las restas republicanas ya se iban a las desbandadas, ya se daban cuenta que aunque tuvieran 500.000 de soldados, pues ya tenían la guerra perdida. Y a Franco, pues ya de lo que le quedó, no le costó mucho pues tomar lo que quedaba ya de la zona republicana, y llegados el 1 de abril, me parece, de 1939, escribió el parte de guerra. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos. La guerra ha terminado. Se terminó la guerra civil. Claro, la posguerra. Los primeros años había represión. Los primeros años los nacionales tenían que vigilar mucho lo que quedaba de elementos republicanos. Y claro, era una época mala. Además, el país estaba desmoralizado. El país estaba hambriento. Venía una época mala de sequías, que no se conseguían pues cosechas de trigo, y se estaban sufriendo unas hambrunas que pues se tuvo que poner cupones de racionamiento. Pero bueno, Franco ya empezó con su política de volver a levantar a España. España no tenía dinero. El oro de Moscú se coló Rusia. El oro de Moscú, el dinero de España, sirvió para financiar la guerra de Stalin contra Adolfo Hitler. Sus tanques, sus armas, sus aviones, esto se financió como el dinero de España, como el oro de Moscú.
el 10% menos del oro de España que quedó en Francia, una parte Francia la devolvió. Y con estos recursos, estas divisas, Franco intentaba comprar alimentos al exterior. Compraba trigo a Argentina, porque en España había una terrible hambruna. Hitler quería que España entrara a la Segunda Guerra Mundial, pero Franco le dijo: ¿pero cómo quieres que entremos en guerra si solo tenemos reservas de alimentos para un día? Para un día. O sea, o nos pagas tú todos los alimentos y nos ponen las armas, o España no entra a la guerra. Y así al final, Adolfo Hitler dice: sí, Franco tiene razón. A los españoles no se les puede cabrear. No se puede obligar a entrar a la guerra a los españoles sin su permiso. No se puede entrar en el territorio español sin permiso de los españoles. Y esto lo reconoció Adolfo Hitler, aunque Franco le mandó a la División Azul para ayudarle en la lucha contra el comunismo socialista soviético. Pues bien, los primeros años muy malos con Franco. Hambre, penurias, pero había paz, había orden, porque si hubiera continuado la República hubiera sido peor. Empezaba a construir pantanos para que hubiera agua en abundancia, para poder pues cultivar el campo. El plan Badajoz, por ejemplo, las industrias las dejaba trabajar. La política de Franco, lo más importante de la nueva España Franco era trabajar, ir a rezar, ser buenas personas. Para esto contaba con los curas, hacer que la gente no peque, que la gente trabaje, no les ponía impuestos, les daba mucha libertad. Y así pues todo el mundo se ponía a trabajar y todo el mundo empezaba a prosperar. Poco a poco España se iba levantando con tanta paz y con tanta estabilidad bajo el gobierno de Franco, porque Franco ponía a los mejores ministros para la reconstrucción de España, la gente más preparada. Que diferente de la actualidad, que ahora tenemos los peores ministros, y lo que están haciendo es llevar a España a la destrucción. España poco a poco iba avanzando. Ya llegó un punto que los alimentos ya no eran un problema, ya se podían quitar las cartillas de racionamiento. Llegamos a los años 60 y vean unos planes de desarrollo. Empieza a construir carreteras, autopistas, ciudades, industrias, empleadini, por ejemplo, y España se va desarrollando, incluso el turismo. No sé si habéis visto la película El turismo es un gran invento. Pues otra iniciativa de desarrollo más para España que hizo que España pues se fuera desarrollando. España salió de la extrema miseria a pasar a formar una clase media muy estable que se vivía bastante bien. Y bueno, pues también pues puso centrales nucleares, unas cuantas centrales nucleares, que esto beneficiaba mucho a España. España cada vez estaba mejor, hasta que cuando llegó el momento de su muerte, el 20 de noviembre de 1975, pues en España se estaba muy bien en comparación a la actualidad. Y este bienestar en la que España llegó a convertirse, en algunos momentos era la sexta potencia económica mundial. Luego la octava, la novena, que ya es mucho. Pues España, económicamente, la industria y todos los sectores económicos ya eran tan fuertes, los españoles tenían vivienda, los niños iban todos a las escuelas, tenían formación, que facilitó la transición democrática, porque era un país que la inmensa mayoría de los españoles estuvieron bien. Y cuando vinieron estos nuevos políticos, Partido Socialista, separatistas, los traidores del Partido Popular, cada vez más impuestos, cada vez más leyes, entrar a Europa, cada vez las leyes más tolerantes con los delincuentes, cada vez más restricciones, cada vez menos libertades, cada vez más impuestos, cada vez más malestar. Y esto es lo que nos ha llevado ahora. Y que no venga ahora pues Pedro Sánchez diciendo que celebramos la muerte de Franco con el lema de España en libertad. Porque en España, con Franco había mucha más libertad que ahora. Fijaos una cosa, en los últimos años, los últimos lustros de gobierno de Franco, había un ministro que se llamaba Manuel Fraga Iribarne, que dio cierta libertad de prensa. Y pues la gente podía escribir libros,
podía escribir libros incluso de la guerra civil, y no había censura, o la censura armenia. La única censura que había en el régimen de Franco era hablar mal de Franco, y nada más. Y para todo lo demás, pues había libertad de hablar de lo que quisieras. Si es verdad que no había la pornografía no estaba consentida, que esto ya vendría luego con la democracia. Había cierta libertad, se hablaban los periodistas, hablaban con más libertad que en la actualidad, porque en la actualidad sí hay censuras. La censura llega a las redes sociales, como unas leyes de censura hechas de Europa y también de España, comprando a los medios de comunicación, las televisiones, la prensa, las están regando con dinero público. Por tanto, ahora hay más censura. O sea, que España en libertad no es la España en libertad. La España de Franco había mucha más libertad que en la actualidad. Y se vivía mucho mejor. Y se vivía con más seguridad. La gente tenía más sentido común. Había más bienestar en la España de Franco. Por ejemplo, pues en la España de Franco, cuando tenías que ir al médico, ibas el mismo día. Si tenías una gripe muy fuerte, llamabas al médico por teléfono y te venía a tu casa a atenderte. Hoy en día tienes que pedir cita previa y te la dan para la semana que viene o para la otra. O tienes que ir al médico especialista o someterte a un tratamiento médico. Te hacen esperar meses, incluso años. Esto con Franco no era así. Por tanto, en España, de la España de Franco, se vivía con más libertad y había más bienestar. Y ahora, ya que os he hablado un poco de historia, de la guerra civil y de la época de Franco, pues quizás algunos preguntaréis, ¿y si la guerra civil la hubiera ganado los republicanos? Es decir, la hubiera ganado los comunistas, ¿cómo hubiera sido España? Pues yo creo que España hubiera sido como estos países de Europa que ya eran dictaduras, que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, fueron ocupadas por Rusia. Pues estoy hablando de Rumania, Bulgaria, Polonia, Estonia, Lituania y Checoslovaquia, Hungría. Fueron países que cayeron bajo órbita comunista. También, por ejemplo, Yugoslavia. Y todos los países no había libertades, había mucha pobreza, había mucho retraso económico. Pues España, si hubiera ganado la República, se hubiera convertido en uno de estos países más. Y posiblemente, al entrar en la guerra mundial, pues se hubieran aliado con Rusia, porque ya España hubiera sido un país satélite de Moscú. Hubiera habido menos libertades, se hubiera convertido en un país comunista. Y si no conocéis las consecuencias de los regímenes comunistas, pues ved qué ocurrió en la Camboya de Pol Pot, qué ocurrió en Rusia cuando el régimen político era el comunismo, qué ocurre en Cuba, que todavía hay comunismo, qué ocurre en Corea del Norte, que todavía hay comunismo. Pues España hubiera ido por esta línea, más o menos. Pero más, creo que un país europeo al estilo de Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, que en su momento, pues cuando gobernaban los comunistas, pues la gente no tenía libertades y tampoco había prosperidad económica. Mientras con Franco había una maravillosa prosperidad económica. Cualquier emprendedor, cualquier autónomo que se ponía a trabajar se hacía rico en la España de Franco. Y sin embargo, en la España de Pedro Sánchez, de la que él está hablando, de España en libertad, un autónomo pues no se hace rico, porque con tantas normativas y tantos impuestos, un autónomo en la España actual, un emprendedor en la España actual no se hace rico. Y sin embargo, en la España de Franco sí se hacía rico y se estaba mucho mejor. Por tanto, en consecuencia, ahora, si Pedro Sánchez va a celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco, tener en cuenta todo esto y a ver de qué os va a hablar y en qué os van a distraer con estos 100 actos que se van a celebrar en todo el año 2050. Que fueron represaliados, que había gente que lo pasó muy mal. Es cierto, pero de los dos bandos. Y no hay que hacer ver los buenos son los míos, los malos son los otros. Esto no es juzgar con imparcialidad. Se cometieron atrocidades en los dos bandos. Se hubieron crueldades en ambos bandos.
pero hay que ver las cosas con cierta imparcialidad y con una amplitud de miras, entendiendo las circunstancias de cada situación. Y además creo que nos tendría que volver a sacar a relucir estos temas en el sentido de que volver a levantar los odios, volver a tirar sal a las heridas, volver pues, a enfrentar unos españoles contra los españoles por tonterías, por ideologías. Es cierto que habían diversas ideologías muy enfrentadas. Los que creían en Dios, los que no creían en Dios, los que querían comunismo, los que querían fascismo, los que querían una democracia liberal y los que querían una socialdemocracia y los que eran partidarios de una república, los que eran partidarios de una monarquía. Había diversidad de ideologías, había diversidad de puntos de vista, había diversidad de filosofías de vida, incluso las anarquistas, las que no querían ni Dios ni orden. Esto es cierto, pero enfrentarse por estas tonterías, que también tienen sus fallas, porque esto solo son ideas, pues tendría que estar superado, porque en aquella España, en España había mucha ignorancia, había muchos analfabetos, por tanto la gente era muy fácil de manipular y de engañar. Lo que tenemos que hacer los españoles hoy en día, y en esto me dirijo a los jóvenes españoles, es estudiar, informarse y tener una visión de la historia un poco más acertada. Y en vez de enfrentarnos unos contra los otros, haciendo actos provocativos, como este que quiere hacer Pedro Sánchez, de conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco con el lema España en libertad, que esto es falso, no era España en libertad, no os dejes de engañar. Pues en vez de esto, pues tendría que mostrar la mentalidad del esfuerzo, la mentalidad del trabajo y hacer que la sociedad española sea más libre, que se viva más en paz y en más justicia para que se pueda prosperar. Y a partir de aquí que exista esta concordia y este orgullo de ser español. Pero por desgracia, en España hay muchos políticos ignorantes, analfabetos, sinvergüenzas, ladrones. Esta es, por desgracia, la casta política responsable que tenemos. Y no olvidéis que con Franco las cosas fueron muy bien, porque Franco sabía elegir bien a sus ministros. Había un ministro, por ejemplo, de Franco que dijo que cada peseta de los españoles es sagrada. Por tanto, no se puede malgastar. El dinero público no se puede malgastar. Es de todos los españoles y hay que utilizarlo para cosas que sean de utilidad y acaben por convertirse en patrimonio de los españoles. Hoy en día, cada uno de los españoles para el gobierno no solo no es sagrado, sino que no es de nadie. Y que si incluso lo pueden robar, como lo están haciendo, mejor. Que esto es lo que está ocurriendo ahora en España. Que hay políticos muy ladrones, con impuestos, con multas, con mantener a parásitos, muchos funcionarios, muchos sindicalistas, muchas ONGs, muchos inmigrantes ilegales. En fin, mucho despilfarro y mucho robo. Esta es la España del sanchismo. Y siempre sería mejor una España franquista que una España sanchista. Porque si Franco hubiera vivido unos cuantos años más, unas décadas más, España hubiera avanzado de manera exponencialmente muy alta. Mientras que con la España del sanchismo cada vez vamos más atrás, vamos dando más pasos atrás, más pobres, menos libertades. Esta es la España del sanchismo, de las injusticias, de la pobreza, del malestar, de más delincuencia. O sea que en España, con la España de Pedro Sánchez, cada vez vamos a por peor. Al mismo tiempo está más manipulada con los medios de comunicación comprados por el poder político de Pedro Sánchez, que además este poder político lo está asaltando en otros poderes del Estado, por ejemplo, el Poder Judicial, la Radiovisión Española, Correos, la entidad de los espías, el CNI y toda la diversidad de empresas públicas. Pero Sánchez, incluso el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pero Sánchez cada vez está, pues, poniendo sus peones en distintas instituciones del Estado para tenerlo cada vez más controlado. Pensar que durante la guerra civil no podían haber elecciones y los gobiernos, por ejemplo, gobiernos municipales o gobiernos autonómicos, no eran pues democráticos.
Bueno, me refiero a gobierno autonómico que solo había aquí en Cataluña, el País Vasco, pero el País Vasco ya caería rápido en manos de los franquistas. Y aquí en Cataluña había gobierno autonómico, el resto de España no había gobiernos autonómicos. Bueno amigos, pues estudiad bien la historia y no os dejéis engañar por Pedro Sánchez. Y si tienen que haber 100 actos, pues que sirva para que la gente diga más la verdad, que os abra los ojos y os diga, Pedro Sánchez, os están engañando. Memoria histórica o memoria democrática es una farsa, es un engaño, es una manera de que unos se lucren y que se reaviven las venganzas y los odios, cosa que no es nada bueno. Esas son cosas que ya deberían de quedar olvidadas. Hay que mirar hacia adelante. La generación que vivió la guerra civil, pues ya muchos ni están. La inmensa mayoría de los que nos tocó vivir la Segunda República y la guerra civil ya están muertos, ya no están con nosotros. Por tanto, ahora tenemos que vivir en paz y hacer un país mejor, pese a que los actuales gobernantes no lo están llevando a por mejor. Pero tenéis que ser conscientes de esto. Bueno amigos, pues nada más, que hoy tocaba hablar de la figura de Francisco Franco, que el año que viene harán 50 años que murió, por desgracia. Adiós amigos.